Dios les bendiga a todos. Mi nombre es Eli Gutiérrez, soy uno de los pastores de la Iglesia Bautista Oreb y es un gustazo estar con ustedes en este viernes 22 de enero de 2021. Y estoy muy contento, mis queridos, también porque hoy empezamos una nueva serie de devocionales que va a estar basada en la oración. Va a estar, el tema va a tratar sobre la oración. Vamos a aprender a orar, cómo orar, qué es la oración, para qué orar. ¿Cómo hablar con Dios, mis queridos hermanos? ¿Qué cosa más importante? Se llama Padre Nuestro, aprendiendo a hablar con Dios, y esta es la primera parte. Espero que ustedes estén muy emocionados, que vamos a tratar este tema tan importante para los cristianos. La oración es nuestra vitamina, nuestro alimento diario, es esencial, y vamos a estar aprendiendo durante varias semanas cómo hablar con Dios y analizando esta práctica espiritual para los cristianos. Y antes de entrar al devocional, quisiera darles a mucho detalle informes sobre la salud de mi padre, porque más o menos sigue igual que ayer, sigue el riesgo de complicación, sigue internado en el hospital, sigue pues enfermo. Sin embargo, y mi mamá también, deben ustedes saber que también es importante que oremos por mi madre. Ella también está teniendo pues malestares, síntomas graves, tiene un cuadro de neumonía, no tan grave, pero existe el riesgo de que empeore, y sobre todo se siente muy mal, se siente muy cansada, muy débil. Todo este tiempo pues ha sido de mucho desgaste mental, emocional, físico, por supuesto. Sin embargo, y esto es lo que quería decir, el día de ayer hubo una jornada de oración, 14 horas orando consecutivas la iglesia, por las necesidades de la iglesia, por las necesidades del mundo, pero especialmente por la salud de nuestros pastores, Gilberto y Yani. Y fue hermoso, hermanos. No tengo palabras para expresar qué tan confortante fue. Y mis padres y un servidor, por supuesto, la familia, mi esposa, estamos fortalecidos, agradecidos, y estamos confiando en Dios. Dios nos ha fortalecido de una manera tal que, a pesar de que los problemas siguen, estamos en la roca que es Cristo, confiados en Cristo Jesús, descansando en su amor infinito. Y gracias, hermanos, por tanto amor. Gracias por las oraciones, y gracias a Dios porque Él es el que nos conforta a fin de cuentas a través de todos ustedes. Y eso es lo que quería decir. Vamos entonces al devocional de hoy, mis amados hermanos. Padre Nuestro se llama la serie, aprendiendo a hablar con Dios. Vamos a basar esta serie de devocionales en Lucas 11, del 1 al 13, que es precisamente una historia donde Jesús enseña a sus discípulos cómo orar. Y nosotros somos discípulos de Jesús, así es que esto es para nosotros también, y vamos a aprender cómo orar. Yo espero que estén emocionados, hermanos. Vamos a estar algunas semanas, vamos a aprender muchísimo, y vamos a ello. Vamos a la palabra de Dios en Lucas 11, del 1 al 13, que dice así. Voy a leer del 1 al 4. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: Cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Gracias, Señor, por esta palabra hermosa, esta oración de Jesucristo enseñando a sus discípulos a orar. Permítenos a nosotros también aprender, Señor, mucho durante estas semanas, según tú quieres que aprendamos. Ten palabra precisa para nuestros corazones. Aquí estamos atentos a tu voz. En el santo nombre de Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Esta es una oración, mis queridos, que Jesús enseñó a sus discípulos cómo orar. Y vamos a ir desglosando toda esta historia paso a paso. El día de hoy quisiera concentrarme en la primera frase. Dice: un día estaba Jesús orando en cierto lugar. Un día estaba Jesús orando en cierto lugar. Y nuestro desafío será, nuestra enseñanza para el día de hoy es: hagamos de la oración un hábito. Hagamos de la oración un hábito. Miren, hermanos, nuestro Señor, aquel al que amamos, aquel que nos salvó, aquel a quien seguimos, Él tenía el hábito de orar. Cuando usted va a los evangelios, notamos que Jesús tenía la costumbre, el hábito de orar. No lo hacía por costumbre, que es una diferencia que quiero que entendamos, pero sí tenía la costumbre de orar. Tenía el hábito, era su vida de oración. Lo vemos orando antes de empezar su ministerio, 40 días en el desierto. Lo vemos orando antes de terminar su ministerio, antes de ser crucificado en el huerto de Getsemaní. ¿Se acuerdan cuando sus discípulos no podían quedarse despiertos y Él les decía: ¿qué onda? Despiértense, oren conmigo.
Jesús llevaba una vida de oración, lo vemos hablando con Dios a cada rato. Jesús practicaba la oración y tenía una cierta manera de orar que nosotros vamos a ir aprendiendo a lo largo de esta serie, cómo seguir a nuestro Señor en su hábito de orar. Y lo primero que hay que aprender es que debe ser un hábito en nuestra vida. Y miren, hermanos, quiero que quede muy clara esta diferencia. No hay que hacer las cosas por costumbre, pero sí es buena costumbre orar. No hay que orar por costumbre, pero sí es buena costumbre orar. Y es una diferencia muy importante de entender. ¿Qué significa orar por costumbre? Orar por costumbre es orar sin pensar lo que estás diciendo. Orar repitiendo simplemente porque sí. Una vana repetición. Y Jesucristo dijo que no hay que orar con vanas repeticiones. Jesucristo dijo eso en Mateo 6, por ahí del versículo 1 al 5. Jesús dijo, no oren con vanas repeticiones. Orar por costumbre es orar sin pensar lo que estamos diciendo, como cuando oras por los alimentos. Señor, alimentos recibidos, gracias, en nombre de Jesús, amén. Ni siquiera orar con palabras, con frases hechas que nomás estás repitiendo, como esas frases que uno ya te las sabes, ya ni las piensas, simplemente las dices, ¿verdad? Por los méritos de tu Hijo muy amado, Señor, te pedimos en el santo, en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesús, en el nombre de Jesús, amén. Y no es que esté mal decir eso. Si alguien las ora, está por supuesto bien, son frases bonitas, reales, ciertas. El problema es orarlas simplemente por una repetición, por una costumbre. Y creo que es importante entender esta diferencia porque esta oración que hizo Jesús muy a menudo se convierte en una vana repetición. En ciertas tradiciones, esta oración que hizo Jesús es una vana repetición. Hay gente que ora, ¿verdad? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hasta tiene la cancioncita, ¿no? Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Y la gente ni la entiende. Muy a menudo la gente la repite nomás porque sí. Y ni entienden cuál es el significado. Es lo que haremos nosotros. Vamos a entender. Dice mi padre que cuando él estaba chico pensaba, no entendía qué era eso de tu voluntad. Él pensaba que tu voluntad era una sola palabra. Pensaba que tu voluntad era algo así como las nubes que se forman en el cielo. Por eso oramos, Señor, hágase tu voluntad. Queremos que en el cielo se haga voluntad. Hágase tu voluntad en el cielo, ¿sí? Y queremos que también en la tierra haya de esas nubes, de esa gloria, una cosa así. Y hay mucha gente que sí, no entiende lo que están orando cuando oran el Padre Nuestro. Ahora, eso no significa que no debamos orar el Padre Nuestro. Claro que es bueno orar el Padre Nuestro. Está en la Biblia, lo oró Jesús. Jesucristo nos dijo que oremos así. Lo importante es no repetirlo simplemente porque sí. No utilizarlo como brujería. Hay gente que piensa que es como una brujería que te va a cubrir de la mala suerte o te va a cubrir de los espíritus. No es brujería, mis hermanos. Es una oración real a Dios. Y orar, escuchen muy bien esto que voy a repetir a menudo en esta serie. Orar es hablar con Dios. Tener una conversación con Dios. Y cuando tú hablas con alguien, no le repites cosas nomás porque sí, lo escuchas y dices cosas que de verdad estás pensando, sintiendo en ese momento. Y esta oración es bueno orarla. De hecho, pienso que deberíamos orarla. A veces no la oramos tanto porque tiene este estigma de ser una oración repetitiva, un rezo de alguna tradición en particular y no queremos hacerlo. Y es importante no hacerlo así, pero es importante también no dejarle hacerlo del todo. Porque es una oración que Jesús nos dijo que oremos. Lo importante es entenderla y eso es lo que vamos a hacer. Entonces dice este pasaje, un día estaba Jesús orando en cierto lugar. Jesús tenía el hábito de orar. Tengamos el hábito de orar, hermanos. No oremos por costumbre, como los que oran y van a repetición. Hay quien ora y dice la misma frase todo el tiempo. Señor, te pedimos, Señor, que nos bendiga, Señor, para que tú nos des alimento, Señor, y gracias, Señor, porque tú nos has sanado, Señor. Nadie habla así. Yo no voy a tu casa y te digo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Antonio? Te quiero mucho, Antonio. Fíjate, Antonio, que me ha gustado mucho tu amistad, Antonio. Nadie habla así. ¿Qué pasa? Voy a darles el beneficio de la duda a los que oran así. Tal vez se ponen nerviosos cuando están en público y es una muletilla y lo que sea. Pero importante, hermanos, que no oremos así porque estamos haciéndolo sin pensar, estamos haciéndolo sin importancia. No, hermanos, orar es algo muy importante, es hablar con Dios. Y hay que hacerlo un hábito, y hay que hacerlo una costumbre. No orar por costumbre, pero sí tenerlo por costumbre, muy consciente. Entonces voy a decir 4 cosas que ya he dicho, pero que las voy a decir de una manera mnemotécnica. ¿Qué es eso? Con la letra C, las 4 para que se nos quede en la memoria. Número 1, constancia. Necesitamos constancia, hermanos, y déjame te lo explico de esta manera. Mi querido hermano, tú comes todos los días, respiras todos los días, duermes todos los días, te bañas todos los días. Claro, necesitamos eso para vivir. Bueno, bañarse algunos no, pero hasta acá me llega el olor, no se crean. Pero respirar, comer, dormir, tomar agua, necesitamos esas cosas. Bueno, ¿qué crees?
La oración es algo que el cristiano necesita, es vital para el cristiano. Necesitamos la oración, si no nos vamos muriendo, nos vamos alejando de Dios. Si no estamos hablando con Dios, pues claro que algo se va perdiendo en nuestro corazón, alejándose de Él. Entonces, para vivir necesitamos orar, mis queridos hermanos. Y necesitamos que sea algo constante, que sea algo... Tú tienes el hábito de dormir y comer y tomar agua. Bueno, ten el hábito de orar. ¿Y sabes cómo se vuelve un hábito, hermano? La práctica hace al maestro. La práctica hace al maestro. Cuando tú empiezas a hacer algo, la primera vez que lo haces no te sale. La primera vez que tú intentaste andar en bici, no te salía la pedaleada. La primera vez que tú intentaste manejar estándar, no te salía la metida de las velocidades. Tú no te acuerdas, pero la primera vez que intentaste caminar no te salían los primeros pasos. Estabas bien torpe. Y todos somos así, porque nadie nace sabiendo hacer todo. ¿Cómo llegas a un punto en el que sabes andar en bici, sabes manejar estándar, sabes caminar? Bueno, practicándolo diariamente. Es lo que necesitamos, mis hermanos. Hay quien dice, no, es que yo no sé orar porque empiezo a orar y me voy por las ramas, empiezo a pensar en otras cosas, no me concentro. Bueno, ¿sabes cómo se soluciona eso? No dejes de hacerlo. Hazlo todos los días. Dicen que para que un hábito se forme, se necesita hacerlo 21 días seguidos sin interrumpir. Y si un día no lo haces, tienes que volver a comenzar. Entonces, hermanos, hagámonos el hábito de orar. Les propongo este reto, que durante 21 días oremos todos los días. Y voy a decirles otras cosas con la letra C en el poco tiempo que me queda. Número 1, constancia. Número 2, consciente. Seamos conscientes de lo que estamos diciendo. Pensemos lo que estamos diciéndolo y digamos de corazón, sin vanas repeticiones. Número 3, consistencia. Consistencia. Se necesita consistencia, mis hermanos. Es bueno hacerlo a la misma hora del día. Ponte una hora. Voy a orar todos los días a las 7 de la mañana, según tu horario. Voy a orar todos los días a las 11 de la noche. Voy a orar todos los días a tal hora, en este lugar. Voy a encontrar un lugar callado. A lo mejor te gusta salir al parque, a lo mejor te gusta hacerlo en tu habitación, a lo mejor te gusta ir a una capilla que hay por ahí. Yo qué sé, ve a un lugar donde tú sientas que te gusta estar en ese lugar para hablar con Dios, en un lugar que estés privado, un lugar que puedas tener un tiempo con Dios. Y a la misma hora para que se te haga un hábito. Y hermano, la última cosa, ya dijimos constancia, consciente, consistencia y compromiso, que sea un compromiso. Te comprometo, mi querido hermano, a que hagas el hábito de orar conscientemente, constantemente y consistentemente por los próximos 21 días y te aseguro que vas a notar diferencias en tu vida. Entonces, hagamos de la oración un hábito, es la enseñanza. Oremos. Gracias, Señor, por este devocional, por esta nueva serie de devocionales que nos enseñan a orar. Permítenos hacer de la oración un hábito, Señor. No solo un hábito, sino una vida de oración que tengamos todos. Y asimismo te pido, Señor, por las necesidades de los enfermos, los que están en crisis económica o en crisis emocional, y especialmente por la salud de tu siervo Gilberto y tu sierva Yani. En el santo nombre de Cristo Jesús ponemos todo esto en tus manos. Amén. Amén. Espero esto haya sido de utilidad para ustedes, mis hermanos, y espero verlos el día de mañana. Dios les bendiga.